Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este nuevo trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo, y vamos a estudiar el libro de los Gálatas. Muy bien. Ahora, en esa semana que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy importante, el cual se titula Conversión y llamamiento de Pablo. Y vamos a recordar juntos el texto que pues vamos a aprender en esta semana, el cual se encuentra allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, y allí vamos a leer el verso número 18, y ahí leemos de esta manera: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Ahora que hemos de leer su palabra, pedimos que su buen espíritu pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, pueda ayudarnos en todo y que sea lo necesario para nuestra vida espiritual para este día. Quede con nosotros, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que se titula Despertando como de un sueño. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué quiso decir Jesús con su comentario final? Muy bien, entonces aquí vemos que en la palabra de Dios vemos la historia del relato de lo que estaba pasando. Pero no sabemos cómo terminó porque no lo leímos. Pero ahora vamos a continuar leyendo. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Saulo pregunta: ¿quién eres tú? Y entonces revela y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero hay una última frase que dice allí. Vamos a tratar de entender esa frase. Así que acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 5, la última parte. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo que es algo duro molestar al aguijón o golpearse contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a investigar esto en la pluma inspirada. Así que vamos a leer lo que está escrito allí. Vamos a leer el texto en pantalla. Hechos de los Apóstoles, página 95, nos dice así: el Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía como el rostro de un ángel. Entonces, ahora vemos aquí que Dios ya había hablado con Saulo, le había mostrado, le había hablado la verdad y había visto una manifestación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el mismo material. Hechos de los Apóstoles, página 95. Presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta había algunos entregar la vida con regocijo por causa de su fe. Entonces, no era uno, era más de uno. Y sobre los que él había actuado y sobre los que él había molestado, y como ellos no se quejaron, sino que aceptaron con gusto esta situación. Así que Saulo estaba consciente de varias cosas, pero todavía hay más. Así que acompáñame para que leamos juntos este siguiente párrafo.
Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción. Entonces, aquí tenemos, cuando veía morir a los cristianos, cuando los veía encarcelar, cuando los veía ellos estar dispuestos a dar todo por Jesús que ellos predicaban, Saulo llegó a pensar por algún momento, quizás de verdad este es el Mesías que hemos esperado. Pero él luchaba contra eso. Él no estaba tan conforme, él veía las evidencias, pero no las quería aceptar. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Todo esfuerzo por detener el progreso del Evangelio resulta en daño y sufrimiento para aquel que se opone. Tarde o temprano, su propio corazón lo condenará. Descubrirá que, en efecto, ha estado dando coces contra el aguijón. ¿Nos damos cuenta? Entonces, muchas veces tenemos la evidencia de que las cosas que hacemos están erradas. Muchas veces comprendemos, tenemos la convicción, pero a veces luchamos contra esa convicción. Y al luchar contra esa convicción nos sentimos nosotros abrumados por eso. Y en determinado momento nuestra conciencia nos acusa. Y muchas veces nos damos cuenta que hemos tratado de luchar contra aquello que no debíamos haber luchado. Una cosa terrible. Esa es la experiencia que Pablo estaba teniendo, Saulo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo reaccionó Saulo al ver que había estado equivocado? Una cosa muy interesante en la conducta del ser humano es que cuando nosotros nos equivocamos nos cuesta trabajo reconocer nuestra equivocación. Pero Pablo, ¿cómo reaccionó? O Saulo, ¿cómo reaccionó al darse cuenta que todo ese tiempo había estado equivocado? Bueno, vamos a ver qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 6. Y dice así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la primera parte del texto nos muestra que él estaba allí temblando y temeroso. Y él preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Ahora su disposición cambió. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Qué quieres que yo haga? Aceptación, resignación, sometimiento de la voluntad, arrepentimiento, miedo apenas. ¿Qué quieren decir estas palabras? Vamos a ver, vamos a investigar en la pluma inspirada qué es lo que nos dice. Leamos aquí. Este comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1058, y nos dice de esta manera: Saulo estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. ¿Nos damos cuenta? Todo lo que él había estado pensando que estaba haciendo bien, ahora resulta que todo estaba mal. Por eso que ahora él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Estaba condenado por la ley en su conciencia. Pero vamos a ver qué más nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos aquí. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente Saulo comprendió la enormidad de sus actos, se arrepintió, se encontraba perdido y ahora necesitaba un Salvador. Por eso que él pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta? No era apenas porque estaba confundido, porque tenía miedo. Él estaba cambiando su vida completamente. ¿Estamos claros? Pues entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué siguió en la experiencia de Saulo? Entonces, ya se arrepintió, ya se pone a disposición del Señor. Ahora, ¿qué sigue? Ya personas se encuentran en una experiencia similar, pero ¿qué sigue después de eso? A veces nuestra experiencia no es la misma que la que tuvo Saulo. Pero vamos a ver qué es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 6, pero en la última parte. Veamos lo que dice allí.
Y dice así, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que se le dijo que lo que tenía que hacer, que entrara a la ciudad, que fuera allí. Entró allí y ahí se le iba a indicar lo que él debía hacer. Y en los días que estuvo allí, que la Biblia nos habla que fueron 3 días, dice que no comió ni bebió. Muy bien, pero vamos a ver cómo lo relata esto la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. En los días y las noches de su ceguera, Saulo tuvo tiempo para reflexionar y se rindió ante Cristo sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. ¿Nos damos cuenta? Encontrarnos en esta condición, saber que todo lo que hemos estado haciendo está mal, tener 3 días sin poder ver y tener que reflexionar sobre cada acto que hemos hecho, es una cosa terrible. Sobre todo cuando hacemos una cosa que no debemos hacer. ¿Te ha pasado algunas veces? Tal vez. Donde haces un acto que no debes cometer. Y ahí entonces, en el día puedes enmascararlo con las actividades que hagas, hablando con una persona, yendo a un lugar, haciendo diferentes cosas. Pero en la noche el recuerdo viene, la conciencia te reclama. Y eso es lo que estaba pasando con Saulo, 3 días, 3 noches. Él no comía, no vivía. Y él se sentía muy mal por todas las cosas que había hecho. Así que se rindió a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Ahí él tenía que hacer una obra todavía. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy concluyó. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora porque nos permite que podamos compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos nosotros entender las cosas que vivió Pablo, su experiencia, y que al pasar por esa misma experiencia podamos corresponder al llamado de Jesús. Ayúdenos a comprender todo y ayúdenos a vivir por la fe en Cristo Jesús. Pedimos todo esto, que nos pueda ayudar y nos pueda bendecir en el resto de este día. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.